Bueno, para los que no saben lo que es la geometría sagrada, vamos a hacer un pequeño repaso. La geometría sagrada es la forma en que se codifica la realidad, la luz, la luz que crea la realidad, el electromagnetismo, crea geometría sagrada a partir de frecuencias. La forma especial en que se crean los ángulos está dada porque el electromagnetismo en la parte magnética tiene símbolos y los símbolos se autorrepelen en sí mismos. Quiere decir que cada vez que tengo un pulso de magnetismo hacia la electricidad, o sea, un pulso desde una singularidad que posee un mismo símbolo, este pulso va a crear divisiones eléctricas con el mismo símbolo, o sea que se van a autorrepeler. Esto que les estoy diciendo se puede observar en los ferrofluidos o por ejemplo cuando hay alguna inducción de alguna corriente de alta frecuencia y por ejemplo en el Van der Graaf, que es de carga triboeléctrica, ¿no? O de lo que se le dice la tensión, sí, sobre un dieléctrico. Cualquier inducción de alta frecuencia o cualquier inducción sobre un material o conductor o un ser vivo, cualquier cosa que pueda conducir, lo que va a crear es que se cree una polaridad en sus extremos. Depende de la forma que tenga, se va a crear una polaridad. Esa polaridad va a hacer que tenga un símbolo en cada lado. Y ese símbolo en este caso, por ejemplo en el Van der Graaf, cuando se toca a la persona, el Van der Graaf se crea un símbolo que se autorrepele. Por eso se crean ángulos con los pelos o cuando se hace con una porra de papel y se induce, el papel que al tener el mismo símbolo se autorrepele y crea ángulos perfectos. Esto se observa también en los ferrofluidos. Fíjense en internet y van a ver cuando se induce un campo electromagnético sobre un fluido que es ferroso, se crean ángulos y estos ángulos son perfectos porque se autorrepelen por el mismo símbolo. Entonces la geometría de luz que está pulsando desde la singularidad se autorrepele y crea ángulos perfectos. El movimiento del magnetismo crea lo eléctrico. Y lo eléctrico es la línea recta y el magnetismo es la línea curva. Lo magnético siempre va a llevar a curvar y lo eléctrico en línea recta. Esto también sucede a nivel de los pensamientos y los sentimientos. El sentimiento siempre tiene que ver con la línea curva y la emoción, y el pensamiento es con la línea recta. Siempre un pensamiento va a crear una bifurcación o una división. Cuando buscamos una solución hacia un problema, probablemente creemos otro problema para buscar otra solución. Esto es así porque los símbolos y los números eléctricos dividen pero duplican, y los magnéticos unen pero restan pero llevan al centro. Quiere decir que los números pares dividen pero duplican frecuencialmente y los impares restan pero unen magnéticamente. Y lo que está pasando, por ejemplo en el cuerpo humano, es que está pulsando. El movimiento del corazón que nosotros tenemos entre sístole y diástole es un movimiento tipo pendular, que en un momento es como si fuera in y out, o sea, hacia adentro y hacia afuera. Estamos impulsando y absorbiendo luz. Lo que hacemos es, desde lo magnético, que es la fuente, que es atemporal y eterno, donde no hay movimiento, absorbemos hacia lo eléctrico, creando un movimiento. Ese movimiento es, como dicen, el primer verbo que creó toda la realidad. Es un movimiento real. Movimiento real que crea lo eléctrico. Sin movimiento todo carece de tiempo y carece de lo que nosotros llamamos realidad. Lo que nosotros llamamos realidad es algo parecido a un holograma electromagnético, donde la mínima forma de unidad,
por ejemplo el átomo, contiene la información de la totalidad. Esto es así porque el universo es fractal, desde lo mínimo hasta lo máximo, o sea, desde el simple quarks, que ya está hecho de 3 partes, hasta una galaxia entera, conserva la misma proporción. Y es así porque las leyes de la creación utilizan la misma proporción. En este caso es la secuencia de Phi, de Fibonacci, y la proporción áurea, que es la métrica entre número y número, para utilizar una correlación entre frecuencias. Esto es así también porque el universo es frecuencial. No, lo que dicen partículas en realidad son pulsos y ondas. Es un universo que está pulsando en una escala de 12 tonos, que es la escala que le emite el Sol. El Sol es el dodecaedro, tiene 12 caras pentagonales, con el nodo llega a ser el número 13, y se complementa mucho con el icosaedro, que es el agua en este caso. El dodecaedro es el éter, la energía espiritual que atraviesa todo. Obviamente el fuego, el aire, el agua y la tierra y el éter son los 5 elementos que crean la realidad. La geometría sagrada lo que expresa es, por ejemplo, en la construcción de la flor de la vida, ¿no? Representa el equilibrio entre rectas y curvas y muestra el equilibrio y la totalidad de la forma en 2 dimensiones. Ahora, la figura de la flor de la vida la vemos proyectada en 2 dimensiones, pero en realidad posee 3 dimensiones. Cuando se ve en 3 dimensiones, se puede apreciar la vectométrica isotrópica, que fue descubierta por Nassim Haramein, el cual siguió los estudios de Buckminster Fuller. Como les decía, Nassim Haramein continuó con los estudios de Buckminster Fuller, quien fue el que descubrió el vector de equilibrios y varias formas geométricas. Nassim Haramein continuó esos estudios y llegó a la conclusión de que el universo está formado por 64 tetraedros. El tetraedro es la forma en tercera dimensión con mínima cantidad de líneas. Y se forma así, que obviamente también es el fuego, que es el tetraedro. Se forma de esta manera porque la malla que sostiene la realidad está hecha de hexágonos, pero con 4 vectores. O sea, lo que alberga dentro de los hexágonos son tetraedros. Y la mínima cara en equilibrio de un tetraedro es el triángulo, y ese triángulo representa una polaridad. Dos oposiciones que generan una tercera realidad. Esto es así porque es magnetismo con electricidad esa oposición, como se puede ver en el yin y el yang, o en todas esas dobles oposiciones que vemos a lo largo de todas las corrientes espirituales que hay. Por ejemplo, Shiva y Shakti, Caín y Abel, las columnas del templo de Salomón, Yaquín y Boaz, el yin y el yang. Siempre van a ver que hay 2 oposiciones. Incluso si se fijan la teoría Anunnaki de cómo el ser humano fue creado, van a ver que también está Enki y Enlil. Siempre hay 2 oposiciones que supuestamente luchan entre ellas, pero esa lucha por buscar el equilibrio o por ganarle al otro es la misma lucha entre el magnetismo y la electricidad. Es una oposición complementaria que viene de una sola unidad, que se va dividiendo y va creando la realidad de a 3 partes. Esas terceras partes que forman llegan al número 9. O sea, es 3 por 3 y llega a ser el número 9. El número 9 también está conformado, por ejemplo, en la forma atómica toroidal por un doble tetraedro más el nodo. O sea, cuando cruzamos 2 tetraedros, si miramos las aristas, vamos a ver que son 8. Si contemplamos lo que sería la singularidad o el nodo, llegamos al número 9. Y ese doble tetraedro
también puede entenderse como el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, la línea recta y la línea curva, magnetismo y electricidad. Rojo y azul. Rojo sería la longitud de onda más larga y lo azul la longitud de onda más corta, que lleva más información, o sea, sería la capa más sutil. Entendiendo en el equilibrio de dos frecuencias, una que vibra muy alto y una que vibra muy bajo. Una longitud de onda muy corta y una muy larga en la misma escala de tiempo. Entonces esto crea la ilusión de solidez electromagnética. Como les decía, la realidad está basada en el número phi, la secuencia de Fibonacci, y el número áureo, que es la proporción áurea que se encuentra entre número y número, dividiendo el número anterior por el siguiente y sumándolo se crea la secuencia de Fibonacci. Ahora, dentro de la secuencia de Fibonacci también se encuentra lo que es el movimiento toroidal, que es frecuencial. O sea, la sucesión binaria, que se utiliza tanto en la música como para las frecuencias, también fue utilizada en el eneagrama de Marcos Rodin. Esta, por así decirlo, secuencia binaria es la que está dentro de la secuencia de Fibonacci. Si ustedes se fijan en el muro, descubrí que en la secuencia de Fibonacci, además de estar el número, o sea, la secuencia 339669933, se contienen frecuencialmente los números 1, 2, 4, 8, 7, 5. Y es así que esos números son 1, 2, 4, 8, 7, 5 porque son los números que van apoyados en la punta de los tetraedros que forman, o sea, que giran y van creando la realidad en forma toroidal. Esos son los números eléctricos, y los magnéticos son 3, 6 y 9. Aunque es un equilibrio de las dos cosas siempre. Si ustedes miran, por ejemplo, la figura del yin y el yang, se van a dar cuenta que no puede haber magnetismo sin electricidad, ni electricidad sin magnetismo. Pero en este caso no es como si quisiéramos decir, es la gallina, primero fue la gallina o el huevo. ¿Cuál es el principio? ¿El magnetismo o electricidad? En este caso, el campo, la teoría de campo, que es la más acertada, es un campo magnético, que al moverlo crea lo eléctrico, la ilusión de solidez. Es un equilibrio entre magnetismo y electricidad. Por eso se dice que el padre no puede ir nunca sin el hijo, o madre y padre y hijo. En este caso, el campo es un campo magnético que al moverlo crea lo eléctrico, pero toda forma eléctrica lleva un poco de magnetismo. No puede haber una frecuencia que no acarree magnetismo en su onda. Lo que sí puede pasar es que tenga más magnetismo que electricidad, pero siempre tiene que tener magnetismo. Puede tener en una escala de tiempo corto mucha amplitud y poco magnetismo, o sea, un pico de tensión muy alto pero con poca corriente, o puede ser al revés, mucha corriente con poca amplitud. Y es el mismo equilibrio que le estoy hablando siempre, es magnetismo y electricidad en un punto de equilibrio que forma átomos. Y es así que está representada la realidad en lo que sería la órbita métrica isotrópica, que son 64 tetraedros que van encajados formando lo que sería el vector de equilibrios más la estrella tetraédrica juntas, ensamblados. Estos generan el cubo octaedro, el cubo octaedro que adentro tiene lo que sería el Merkaba. Esto también, si ustedes lo ven, yo lo tengo armado en 3 dimensiones. Si ustedes lo ven, depende como la perspectiva que lo miren o la forma angular que lo miren, van a ver una figura que parece extremadamente rara, pero cuando lo van girando se van a dar cuenta que en realidad es un cubo. Forma un cubo esto. Y como les decía antes, en la flor de la vida, si bien arrancamos desde el principio circular y vamos agregando, ¿no?, círculos a medida que crece y pasa por la vésica Piscis y va formando toda la forma geométrica hasta llegar hasta el fruto de la vida, pasando por la flor de la vida, lo que denota es siempre un equilibrio entre curvas y rectas. Y los dos anillos que están
afuera de la forma de la flor de la vida en 2 dimensiones, un anillo afuera del otro, muestran lo que es la polaridad. Esa polaridad siempre es la misma oposición complementaria, que en realidad es frecuencial. Entonces, para ir cerrando, dijimos que la realidad se crea a partir del número phi y es electromagnética. Y también se crea a partir del número pi. Así como está dentro de la sucesión de Fibonacci el movimiento 1, 2, 4, 8, 7, 5, también se encuentra en el número pi. Un amigo que escribe libros, se llama Paco, Frank Zunal, lo pueden encontrar en internet o buscan su Facebook, tiene 2 libros sobre este tema, y él descubrió que dentro del número pi también yace la secuencia binaria. Esto es así porque, como les decía antes, tanto la música como las frecuencias utilizan la sucesión binaria para ir escalando o para ir achicando o dividiendo. Siempre se duplica o se divide para subir o bajar en frecuencia. Lo que sucede con las ondas escalares, ¿no?, en una frecuencia, es que cuando pasan por las octavas las vuelven a impulsar. Entonces los pulsos mantienen la solidez. Los pulsos con el mismo símbolo vuelven a pasar por las mismas octavas y mantienen la ilusión de solidez. Entonces, tanto en la respiración nuestra como el latido del corazón siempre van a ver como un movimiento de in y de out, o el que pueden ver en el movimiento del mar, o la luna y el sol del día y la noche. Siempre es un movimiento frecuencial. Lo mismo que está en los patrones de toda la naturaleza, eso de lo femenino y lo masculino. Siempre uno es expansión, el otro es contracción, y esos 2 fenómenos son dos formas de energía, ¿no?, que en realidad salen de una sola. El magnetismo y la electricidad crea átomos, y esos átomos contienen la información de la totalidad. Por eso Tela dibujó un triángulo con el número 3, 6 y 9. En este caso el 3 sería el espíritu, el 6 el perfecto equilibrio entre espíritu y materia, y el 9 el equilibrio de esas 2 cosas. Por ejemplo, cuando uno escucha una frecuencia en 432, lo que está haciendo es llevarlo al centro, la frecuencia esa, busca el equilibrio entre magnetismo y electricidad. Si ustedes se fijan, las frecuencias y las octavas de la música en 432 siempre van a dar o 3 o 6 o 9, o van a dar 9. El número 9 siempre llega a ser 9. Y en cambio en la música en 432, que la cambiaron obviamente para que la gente mire hacia afuera y no hacia adentro, esto te lleva a la secuencia binaria, que es la división. O sea, a ver la parte de afuera, a ver el 1, 2, 4, 8, 7, 5. ¿Cómo se puede saber esto? Y bueno, porque la música en 440 en sus octavas te va a dar una sucesión binaria que, cuando es llevada a la raíz digital, siempre te lleva a esos números: 1, 2, 4, 8, 7, 5. Y eso sería el exterior, la parte eléctrica. Nunca te lleva a la magnética, que es el interior. Y esa parte magnética es lo que hay que ir hacia adentro para conectarse con la parte divina, ¿no? El magnetismo en este caso sería el campo. El campo donde está toda la información, la totalidad está en el campo. Entonces, como le decía, el movimiento toroidal del átomo crea los números eléctricos, pero vienen de lo magnético hacia lo eléctrico. Toda la realidad está creada de luz, toda la materia está vibrando, y es vibrada por la misma métrica que tiene el ser humano, utilizando, o sea, en su cuerpo utiliza las vibraciones de la fuente que emana para toda esta realidad. Por eso las construcciones muy antiguas utilizaban también lo que es la forma en que la naturaleza crea, y si ustedes ven, ninguna se ha derrumbado, por lo menos naturalmente. Si la bombardean, obviamente se va a derrumbar, pero naturalmente no se han roto, porque para la creación
esa forma es como un ser vivo y la mantiene vibrada y está sonante, no está disonante. O sea, está siendo vibrada con la fuente que emana correctamente, que la resonancia es correcta, no hay una disonancia por la métrica que posee. Quiere decir que si ustedes no o hacen construcciones en la cual no respeten esa secuencia, a la larga la construcción va a ser disonante para la fuente que emana y se va a romper, se va a rajar o se va a quebrajar. El ser humano dentro de su cuerpo tiene esta medida, la cual es vibrada por la fuente que emana, y por eso nos mantenemos como si fuéramos antenas resonantes de lo que sería la fuente esta que emana, que en este caso sería el sol, pero el sol no solamente crea la realidad, es un equilibrio. El sol y la luna crean la realidad, uno es magnetismo y la otra es electricidad, aunque no en su totalidad es así, sino es que la luna también tiene electricidad y el sol también tiene magnetismo, pero poseen más de cada uno. Por ejemplo, el sol posee más electricidad que magnetismo y a su vez la luna más magnetismo que electricidad. Son dos polos magnéticos que giran y dos polos que están quietos. O sea, es una polaridad de cuatro cosas que giran y crean lo que sería como si fuera un alternador. Esta realidad es como si fuera un alternador y nosotros estuviéramos viviendo dentro de un holograma, algo parecido a eso es. Donde el alma entra en una tercera dimensión que está creada de luz, que tiene una ilusión de solidez. Pero toda la realidad siempre, como decimos, está hecha de luz. Entonces la ciencia, cuando uno estudia geometría sagrada, lo que tiene que comprender es que te lleva a comprender la real fuente de la vida. En este caso que sería una inteligencia que ensambla esta realidad, la cual nos escucha. Si nosotros nos conectamos a esta fuente que emana, nos escucha y podemos modificar nuestro entorno, podemos cambiar nuestro entorno conectándonos con esa realidad, porque nosotros somos repetidoras de esa realidad y somos una conciencia que la autoobserva. Es en la forma en que la realidad se autoobserva, es a través de nosotros y toma información y la pasa para el campo sería del eterno, al campo eterno, o sea, hacia el magnetismo. Por eso toda la información se encuentra siempre guardada ahí y toda la gente que medita va a llegar a poder extraer información de ese lugar. Todos los grandes genios que hubo llegaban siempre a algún descubrimiento o algo muy importante a través de conectarse a esta fuente que genera todo, que es donde está guardada toda la información. Bueno, espero haber aclarado un poco algún punto para la gente que no comprende bien de qué va el tema. Les mando un saludo grande a todos y gracias por ver el video.